tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien esta mañana y te encuentres bendecido. En esta ocasión vamos a seguir con este estudio del libro de los Hechos que hemos estado realizando entre semana. En esta ocasión lo vamos a ver en este domingo, el libro de los Hechos. Y pues por si quieres ir ahí abriendo tu Biblia y ir preparando esta porción para acompañarme en esta lectura. Quisiera que fuéramos ahí a Hechos capítulo 21, verso 27 en adelante, para que vayas ahí preparándote y me acompañes en esta lectura. Por lo pronto quisiera iniciar como siempre haciendo una oración y poniendo este tiempo en manos del Señor. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre. Señor, gracias por bendecirnos, Señor, por cuidarnos, Padre, y por protegernos siempre, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, porque a pesar de siempre las circunstancias que sean, Señor, nos permite, Señor, escuchar de tu palabra, Señor, sea de esta manera o de alguna otra, Señor, pero nos bendices, Padre, y nos permites, Señor, aprender de ella, Señor, escucharte a ti, Señor, y crecer en la enseñanza de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, seas con nosotros en este tiempo, Padre, que lo tomes en tus manos, Señor, que lo guíes tú, Señor, y que hables tú, Señor, a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, como te comentaba, vamos a Hechos capítulo 21. Espero tengas ya ahí tu Biblia a la mano, y vamos a dar del verso 27 en adelante. Y dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando a ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Perdón. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Bueno, en esta ocasión quiero detenerme aquí y ir meditando un poco acerca de lo que nos habla en esta porción, ¿no? Quisiera recordar un poco de lo que habíamos visto en el video anterior. y en la anterior ocasión veíamos la llegada de Pablo a Jerusalén, y de cómo hablábamos de cómo era recibido en esta ocasión con gozo, ¿no?, por parte de la gente de la iglesia, los ancianos. Y notábamos, hacíamos una distinción, ¿no?, entre la anterior ocasión en la que Pablo había visitado Jerusalén recién convertido, digamos, y en esta, ¿no? Y notábamos que en aquella vez la gente no lo había recibido de buena manera, ¿no? Incluso hasta le tenían miedo, ¿no?, por toda esta persecución que él había realizado a estas mismas personas, a estos mismos creyentes, a esta gente de la iglesia. Y notábamos, ¿no?, ese cambio, ¿no? Y cómo Pablo había logrado cambiar esta percepción que se tenía de él, ¿no?, este miedo que sentían antes la gente de la iglesia, ahora al contrario, ¿no?, era recibido con gozo. Y hablábamos de esto, ¿no?, como Pablo había logrado esto simplemente haciendo la obra de Dios y digamos, hablando con sus actos, ¿no?, con sus hechos, había él logrado cambiar la percepción de esta gente para con él, ¿no? Pero también notábamos, ¿no?, que
aparte de haber recibido con gozo, también había ciertas personas, ciertos judíos que no estaban muy de acuerdo con lo que él estaba haciendo, y empezaron a hablar cosas y decir cosas de él, y estas cosas que se hablaban, ¿no? Eran cosas que no eran ciertas, ¿no? Se hablaban mentiras sobre él. Y creo que esto es algo de lo que podemos notar nuevamente en esta porción, ¿no? Inicialmente podemos ver esto, ¿no? Que se siguen hablando mentiras acerca de Pablo, ¿no? Pero hablando también de lo que podemos ver, creo que hay varias cosas aparte de la mentira que podemos ver en esto que hemos leído en esta ocasión, ¿no? Y creo que además de esto hay engaños, ¿no? Hay mucha confusión, hay molestia, hay enojo, hay mucha violencia, y creo que hay mucha ira en la gente que está haciendo estas cosas, ¿no? Y quisiera comenzar, ¿no? Haciendo énfasis en esta parte que te digo, ¿no? En esta molestia, en este ojo, en esta ira que vemos en todos estos judíos, ¿no? Que hacen acusaciones falsas acerca de Pablo, y de cómo dejarnos llevar por este sentimiento muchas veces puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Creo que todos estos sucesos que estamos viendo tienen mucho que ver con este sentimiento, ¿no? Con estos sentimientos de ira, de enojo, de molestia. Creo que estos judíos estaban molestos con Pablo, ¿no? Porque según ellos ponía a la gente en contra de los judíos, en contra del templo y en contra de la ley de Dios. Incluso pues llegaban a hacer acusaciones, la porción anterior que veíamos, acusaciones graves acerca de él, ¿no? Decía que hablaba de apostatar, ¿no? En contra de la ley de Moisés, ¿no? Y hablando un poco de esta palabra apostatar, ¿no? Podemos traducirla, digamos, como abandonar, ¿no? Dejar de creer, cambiar de opinión, ¿no? Y creo que esto lo podemos ver ahí en el verso 21, si gustas ahí acompañarme y leerlo, ¿no? Dice que, regresando un poco, ¿no? Dice que se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, ¿no? Apostatar de las creencias, digamos, de los judíos, ¿no? Abandonar las creencias, cambiar de opinión y dejar de creer en esto, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Todas estas acusaciones que se hacen acerca de Pablo es una mentira, ¿no? Creo que, como te digo, ¿no? Toda esta molestia, ¿no? Todo este enojo, esta ira que ellos sentían, que estos judíos sentían con Pablo por lo que él hacía, por lo que él predicaba, les llevaba a hacer cosas incorrectas, ¿no? Cosas malas, ¿no? Trataban de engañar a la gente hablando mentiras acerca de Pablo, ¿no? Y esto es con lo que te digo que quisiera empezar a hacer énfasis, ¿no? De cómo muchas veces, ¿no? Este sentimiento de ira, de enojo, de molestia puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque puede traer este tipo de consecuencias, ¿no? De hacer cosas que no son correctas, cosas malas, ¿no? Y podemos llegar incluso hasta engañar a las personas, ¿no? Porque estos judíos acusaban a Pablo de querer que él hiciera que la gente abandonara las creencias judías, ¿no? Cuando esto no era así, ¿no? Pablo predicaba el evangelio de Jesús, ¿no? De la salvación por medio de él, por medio de la fe en él, pero en ningún momento les hacía ver que tenían que alejarse de la ley, ¿no? Incluso Pablo siempre inicialmente cuando llegaba a una ciudad, ¿no? Lo hemos visto durante todo este estudio de los hechos, ¿no? Pablo inicialmente iba a hablar a los judíos, ¿no? Porque él sabía que principalmente o primeramente tenía que ir hacia ellos, ¿no? Pero en ningún momento los incitaba a alejarse de todo lo que ellos creían, ¿no? Incluso Pablo, esto que hace, en que veíamos la ocasión anterior de pagar, de ayudar a unos judíos a hacer estos ritos de purificación y todo eso, ¿no? Es como parte de que ellos vieran que él no estaba en contra de todas estas cosas, ¿no? Pero aparte de esto, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Que llamaba mucho mi atención, ¿no? Es esta parte en la que los judíos hablan mentiras acerca de Pablo, ¿no? Y lo acusan, ¿no? A la vez de enseñar al pueblo en contra de la ley, ¿no? En otras versiones esta parte, ¿no? Que dice que en contra de la ley, dice que Pablo enseñaba en contra de las leyes judías, de la ley de Moisés, ¿no? Y en lo personal, ¿no? Cuando meditaba en esta porción, ¿no? Me pareció algo irónico, ¿no? Porque
esta parte en la que dice que enseñar en contra de la ley, en otra versión, dice que les dice a todos que desobedezcan las leyes judías, ¿no? Y te digo esto de que me parecía algo irónico, ¿no? Porque pensaba y meditaba en esto, ¿no? Acusan a Pablo de esto, ¿no? De querer hacer a la gente que desobedezca las leyes. Pero si nos pusiéramos a pensar un poco, ¿no? ¿Qué sería esto de ir en contra de la ley? O incluso, aparte de esto, ¿no? Le pudiéramos agregar cuál sería esta ley, ¿no? Y mi pensamiento al hacer estas preguntas, estos cuestionamientos, ¿no? Lo primero que en lo personal vino a mi mente hablando de la ley de Moisés, ¿no? De ir en contra de la ley, pues lo que vino a mi mente es esta ley dada a Moisés por Dios, ¿no? Estas tablas de la ley, por ejemplo, ¿no? Y estos 10 mandamientos como los conocemos, ¿no? Y respecto a esta ley, ¿no? Quisiera leerte una porción de la palabra, ¿no? En Éxodo capítulo 20, verso 16, pero quisiera leerte la versión traducción lenguaje actual, ¿no? Para explicar un poco esto que te digo, que en lo personal me parece algo como irónico, ¿no? Que ellos acusen a Pablo de esto, pero dice en su palabra, ¿no? En Éxodo capítulo 20, verso 16, en la traducción lenguaje actual, dice que no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra, ¿no? Y entonces meditando en esto y pensando en esto, me preguntaba yo, ¿quién es el que realmente está actuando o haciendo cosas en contra de la ley? ¿Es Pablo el que está haciendo esto o son sus acusadores, ¿no? Estos judíos, ¿no? En lo personal creo, y me parece a mí que los que realmente están desobedeciendo la ley, desobedeciendo al Señor, son estos judíos y no Pablo, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo conmigo, ¿no? En este sentir, en este pensamiento que tengo acerca de esto, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Al final creo que todo esto tiene que ver con esta molestia, ¿no? Que ellos sentían, ¿no? Estos judíos sentían este enojo, ¿no? Esta ira, esta molestia en contra de Pablo por algo que ellos creían que él estaba haciendo, ¿no? Creo que ellos se dejaron guiar, ¿no? Por este sentimiento que invadía sus corazones, ¿no? Incluso se dejan guiar, ¿no? Al grado de que pareciera que su mente está como nublada, ¿no? Y creo que esto es muy peligroso, ¿no? Quisiera leerte también un poco, ¿no? En Proverbios, en capítulo 15, en el verso 18, por ejemplo, dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? El hombre iracundo promueve contiendas, ¿no? Creo que esto es lo que está pasando en esta ocasión, ¿no? Estos son lo que les está pasando a estos judíos, ¿no? Por esta ira que están sintiendo, ¿no? Están promoviendo contiendas, están creando un gran alboroto y están trayendo violencia a la vida de Pablo, ¿no? Esta palabra iracundo, ¿no? Se traduce o puedes encontrar un significado como una persona que muestra ira o que es propensa a ella, ¿no? Creo que ellos son los que están mostrando esta ira y estos judíos son este hombre iracundo que promueve contiendas del que habla en Proverbios capítulo 15, verso 18, ¿no? Pero esto creo que no es exclusivo de estos judíos, ¿no? Definitivamente creo que muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Incluso aún ya estando con una vida en Cristo, ¿no? Muchas veces también nos dejamos guiar a veces por este sentimiento de enojo, de molestia, ¿no? De ira, ¿no? Y creo que nosotros como creyentes, creo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Incluso si quisiéramos pensar por qué debemos tener cuidado con esto, ¿no? Creo que aquí mismo en esta porción podemos ver cómo puede haber graves consecuencias por dejarnos guiar por este sentir que invade nuestro corazón, ¿no? Como te decía al principio, ¿no? Hay mucho desorden y mucho alboroto, ¿no? Por ejemplo, en el verso 27, por ejemplo, dice ahí que dice que al verlo en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, ¿no? En el verso 34, por ejemplo, dice que cuando este tribuno
se acerca y pregunta que quién era que estaban acusando, ¿no? Y que qué había hecho. Dice que unos gritaban una cosa y otra, ¿no? O sea, estaban confundidos, ¿no? Y había mucho alboroto, mucho desorden, ¿no? En el verso, por ejemplo, 29, hablando de esta confusión también, dice que acusan a Pablo de meter a gentiles en el templo, ¿no? Dice, pero porque pensaban que Pablo había metido a Trófimo, ¿no? Ni siquiera estaban seguros de esto, ¿no? Todo a causa de esto, como te digo, ¿no? A esta molestia que ellos tenían con Pablo, pero que ellos se habían dejado guiar por esto. Ni siquiera realmente sabían que era cierta esta acusación, ¿no? Y ellos lo hacen porque pensaron, ¿no? Ni siquiera tuvieron la decencia, digamos, ¿no? De preguntar si realmente esto había sido así, sino que ellos pensaron que Pablo había hecho esto, ¿no? Muy diferente, creo, a la actitud de este tribuno, ¿no? Que vemos ahí en el verso 33, ¿no? Que dice que lo manda a atar con 2 cadenas y que pregunta quién era y qué había hecho, ¿no? Estos judíos ni siquiera se detienen a hacer esto, a preguntar si realmente de lo que acusaban a Pablo, de meter a gentiles en el templo, era real o no, sino era algo que ellos habían pensado, ¿no? Pero te digo, hablando de estas consecuencias, ¿no? Creo que también podemos ver que todo esto, todo este alboroto que crearon en base o como consecuencia de esta molestia que ellos tenían, trajo violencia también, ¿no? Vemos ahí en el verso 35 que a causa, dice, de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera, ¿no? O sea, era algo que se había hecho un gran alboroto, ¿no? Dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada por todo esto, ¿no? Imagínate todo lo que trajo como consecuencia de esto, ¿no? Incluso hacen acusaciones falsas acerca de Pablo, ni siquiera saben si realmente esto pasó, ¿no? Y creo que esto es muy delicado, ¿no? Acusar a alguien de algo que realmente no sabemos si esto pasó así, ¿no? Sin conocer realmente la historia completa, ¿no? Qué peligroso es esto y qué delicado, ¿no? Como te digo, ¿no? Puede ser muy grave esto que podamos llegar a acusar a alguien sin realmente conocer, digamos, por decirlo así, la historia completa, ¿no? Pero creo que como creyentes no solo debemos tener cuidado por estas consecuencias que te digo que pueden tener esto, ¿no? Sino creo que porque nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos un llamado, ¿no? Y tenemos un llamado a ser la luz del mundo, no hacer contiendas, peleas, ¿no? Debemos ser, como dice su palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí en Santiago, en el capítulo 1, verso 19, ¿no? Dice que por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿no? Por estas cosas que te digo, ¿no? Este llamado que hemos tenido nosotros a ser la luz del mundo, ¿no? Pero también dice que debemos ser tardos para airarnos, ¿no? En el mismo Proverbios capítulo 15, verso 18 que te leía hace un momento, dice que más el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Creo que por eso debemos también tener cuidado nosotros, porque nosotros hemos tenido un llamado, ¿no? Y debemos seguir este llamado y ser fieles a esto, ¿no? Y debemos demostrar en nuestra vida lo que está haciendo Dios, ¿no? Y la obra que está haciendo, ¿no? Y debemos, como dice su palabra, ¿no? Demostrar el fruto del Espíritu en nosotros, ¿no? Está amor, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Hablando un poco de este hombre que tarda en airarse, que es el que apacigua la rencilla, ¿no? Creo que debemos tener esa templanza, ¿no? Esa paz, esa benignidad, esa bondad para reaccionar de una manera distinta a lo que la demás gente pudiera reaccionar, ¿no? Y no dejarnos nosotros llevar por este sentimiento como estos judíos, ¿no? Que te digo, ¿no? Creo que estos judíos se dejaron llevar por este sentir, ¿no? Que había en sus corazones, ese sentir de molestia, ¿no? De enojo,
en contra de Pablo y que, como te digo, esto tuvo graves consecuencias, ¿no? Al grado de que por poco de nuevo cuenta llegan a matar a Pablo, ¿no? Qué delicado es esto, ¿no? Qué delicadas son todas estas situaciones. No sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Hacer acusaciones falsas sin realmente saber que esto que estás diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Y mentir, ¿no? De antemano nosotros sabemos, ¿no? que eso está mal, ¿no? Como veíamos, ¿no? Esta porción de Éxodo, ¿no? Este mandamiento, ¿no? De no hablar mentiras acerca de las personas, ¿no? De no hacer acusaciones en contra de las personas que no sabemos si son reales, ¿no? Y hablando de este dejarse llevar por estos sentimientos, ¿no? Creo yo en lo personal, ¿no? que creo que en muchas ocasiones en nuestra vida debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, ¿no? Y de hacer cosas en base a solo algo que sentimos en ese momento, a nuestros sentimientos. Y como hablaba en alguna ocasión en nuestro pastor Álvaro, ¿no? No es que estos sentimientos sean malos, ¿no? Por el contrario, él decía, ¿no? Los sentimientos son buenos, ¿no? Sino que creo que en algún punto, en algún momento puede llegar a ser contraproducente en lo personal, ¿no? Y esto puede ser lo delicado de dejarse en muchas ocasiones guiar por lo que sentimos, ¿no? Y te hablo de esto no solo hablando de sentimientos negativos, ¿no? Como esta ira, esta molestia, ¿no? Sino en muchas ocasiones también algunas decisiones tomadas en base a sentimientos buenos o positivos también incluso pueden traer consecuencias graves si no son realmente pensadas, ¿no? Este sentimiento, creo que este sentimiento que en muchas ocasiones te lleva a tomar una decisión, lo delicado o el detalle puede ser que en algún momento pueda desaparecer lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y como consecuencia puedes llegar a arrepentirte de haber tomado esa decisión. Y creo que esto es lo delicado de esto. No es el hecho de los sentimientos, sino el tomar decisiones basadas única y exclusivamente en tu sentir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, recordaba una frase, ¿no? que circula de repente ahí en internet, ¿no? Y esta frase dice así, ¿no? No prometas cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no decidas cuando estés triste. Y yo creo que esto es así. Creo que esto debe ser así, ¿no? Y creo que esto es de lo que te estoy hablando, ¿no? Esto es como para ejemplificarte esto, ¿no? No solo se trata de que uno tome decisiones equivocadas cuando uno está enojado o está triste, ¿no? Sino que también muchas veces estas decisiones tomadas basadas simplemente en lo que sentimos en un momento incluso de felicidad puede también olvidarse en algún momento, ¿no? Y arrepentirse, ¿no? De haber tomado esa decisión pensando que era lo correcto en ese momento porque nos sentíamos bien, pero después te das cuenta que no fue así y esto puede ser grave también en algún momento, ¿no? Creo que nuestras acciones, ¿no? Nuestras decisiones en general, ¿no? Creo que no deben estar basadas únicamente en lo que sentimos, ¿no? Lo que sentimos en ese momento. Creo que deben estar nuestras decisiones, no solamente deben estar acompañadas de lo que sentimos o cómo nos sentimos en ese momento, ya sea bien o mal, sino que también creo que deben estar acompañadas de nuestro razonamiento, ¿no? Deben ser decisiones tomadas, pensadas, razonadas. No sé si tú concuerdes en esta situación conmigo, ¿no? Pero también quisiera, ¿no? Ya para terminar con este pensamiento, ¿no? Porque meditaba, como te digo, en esta palabra y pensaba, ¿no? Estos judíos acusaban a Pablo con falsedades, ¿no? Con mentiras. Pero como te decía hace un momento, nosotros sabemos que esto no debe ser así. Nosotros sabemos, por decirlo así, que no debemos mentir, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Creo que si no debemos mentir, entonces lo que debemos hacer es hablar con la verdad, ¿no?
y pensando en esto, ¿no? En la verdad, ¿no? En que nosotros debemos hablar la verdad, ¿no? Me recordaba una frase de una canción en la que dice que yo seré aquel que habla verdad y no mentira, ¿no? Estos debemos ser nosotros, ¿no? Los que hablemos la verdad y no mentira, ¿no? Pero en esta misma canción dice que yo seré el que construye y edifica, ¿no? Creo que los judíos hablaban mentiras, ¿no? Y lo podemos notar, ¿no? En lo que estamos leyendo, ¿no? Buscaban destruir a Pablo. Estos judíos no estaban construyendo, ¿no? Estaban destruyendo, querían destruir lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Y por el contrario, Pablo hablaba la verdad, ¿no? Pablo era el que estaba buscando ser ese que construye, ¿no? Ese que edifica la vida de las personas, ¿no? Pablo buscaba la unidad de la iglesia en ese momento y buscaba predicar el evangelio de Jesús, no hablaba ninguna mentira, perdón. Por el contrario, estos judíos sí eran estos, ¿no? Aquellos que buscaban destruir más que construir, no más que edificar, ¿no? Pero también preparando todo esto, ¿no? Cuando llegaba a este punto yo pensaba esto, pero más allá de que sabemos que no debemos mentir y que debemos hablar la verdad en general en nuestras vidas, ¿no? Pensaba esto, ¿no? ¿Cuál es esta verdad que hablaba Pablo, ¿no? Y cuál verdad debemos hablar nosotros, ¿no? Y creo que la respuesta, creo que podemos encontrarla de igual manera en la Biblia, ¿no? Y quisiera que me acompañaras ahí a Juan en el capítulo 14, en el verso 16, que dice así, dice en el verso 6, Juan capítulo 14, en el verso 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y te digo que en esta porción podemos encontrar cuál es la verdad que podemos hablar, porque Jesús mismo nos está diciendo que Él es la verdad. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y por eso te digo que aquí podemos encontrar esta respuesta a esta pregunta, ¿no? De cuál es la verdad que hablaba Pablo, cuál es la verdad que nosotros tenemos que hablar. La podemos encontrar en su palabra. La verdad que tenemos que hablar nosotros es hablar de Jesús, porque Jesús es la verdad, ¿no? Debemos hablar de su vida, debemos hablar de su obra, de lo que ha hecho en nuestras vidas y de lo que ha hecho por nosotros y de lo que sigue haciendo por nosotros, ¿no? Y debemos hablar de lo que puede hacer en la vida de las otras personas. Debemos hablar y debemos hacerle ver a la gente que es necesario que se arrepientan y que sigan y que crean en Él y que le entreguen su vida por completo, ¿no? Creo que debemos hablar la verdad. Hablemos a la gente de la verdad. Busquemos en todo momento y con todo lo que nosotros hagamos, con todas nuestras hembras, que la gente conozca la verdad, que conozca de Jesús, que conozca de su obra, de su poder, ¿no? Y que conozcan la verdad y que esta verdad los haga libres, como dice su palabra. Como te comento, con esto quería cerrar y con esto cerro este estudio y espero que, como siempre te digo, ¿no? Espero que esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida en este momento sea de bendición y sea de edificación en tu vida y que sea bendiciendo tu vida en todo momento, ¿no? Espero que medites en esto y espero que Dios te bendiga por medio de esta enseñanza. Quisiera terminar, como siempre, ¿no? Orando y agradeciendo por este tiempo. Cierra tus ojos y oremos para agradecer por esto. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y bendices nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea, Señor, hablando nuestras vidas, Señor, por medio de esta palabra, Señor, que muevas nuestros corazones a ti, Señor, y que puedas enseñarnos la verdad, Señor, y que podamos nosotros, Señor, también compartir la verdad, Señor, con toda nuestra
nuestras obras, Señor, con todos nuestros pensamientos y con todo lo que hagamos en nuestras vidas, Señor. Padre, no permita, Señor, que estos sentimientos que de repente vienen a nuestra vida, Señor, nublen nuestra mente, Señor, y no nos permitan tomar las decisiones correctas, Señor. Padre, danos la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, la templanza, Señor, y el deseo siempre, Señor, de tomar la decisión correcta, siempre apegada a tu voluntad, Señor, apegada a tu propósito y apegada a tu palabra, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, con esto terminamos. Y bueno, Dios te bendiga y gracias por escucharme.